Ella es genial en los videojuegos. Le concedo eso. Pero este es el verdadero cielo. Cariño, hazte a un lado. La voz burlona del líder del escuadrón resonó en la sala de reuniones. Todos los pilotos masculinos recibieron asignaciones de combate excepto ella. El único que había establecido el récord de 5 muertes consecutivas en simulaciones de entrenamiento. Dijeron que era solo una simulación. Pero cuando el radar mostró 5 enemigos eliminados y solo un avión regresando, toda la base quedó en silencio. ¿Quién era ella? ¿Y por qué se atrevieron a reír hasta que no quedó nada más que decir? ¿Qué tipo de entrenamiento te hace regresar solo, pero nunca vacío? La teniente Elisa Grant, de 28 años, se quedó sola en la sala de reuniones después de que todos los demás hubieran salido. La pizarra todavía mostraba las asignaciones de la misión, 8 nombres listados bajo la lista de vuelo, pero el de ella había sido tachado con marcador rojo. Se graduó como la mejor de su clase en el entrenamiento de simulación táctica, y recibió el distintivo de llamada Widow por su capacidad para eliminar múltiples objetivos en rápida sucesión. En los simuladores, ella era intocable. Tasas de mortalidad perfectas, decisiones tácticas impecables y tiempos de reacción en fracciones de segundo que hicieron que los instructores se detuvieran y observaran. Pero la base aérea Hunter Ridge operaba con la mentalidad de la vieja escuela. La experiencia en combate superó todo lo demás. Y Elisa no tenía ninguno. Los pilotos veteranos la llamaban piloto de papel, experta en las pantallas, pero no probada en el cielo real. El mayor Thompson, líder del escuadrón, no ocultó su escepticismo. Grant, hoy te quedarás en apoyo en tierra. Monitorear las comunicaciones. Seguimiento de contactos de radar. Deje que los verdaderos pilotos se encarguen del vuelo. Las palabras dolieron, pero no porque fueran crueles. Picaron porque Elisa sabía lo que venía y nadie la escuchaba. Había pasado 3 noches sin dormir analizando informes de inteligencia sobre el sector Sierra Gulf. Patrones de movimiento del enemigo, capacidades de guerra electrónica, posibles vectores de ataque. El plan de misión que estaba utilizando el escuadrón tenía un defecto fatal. Un punto ciego en el sector 3 donde los bloqueadores enemigos podían desactivar sus sistemas de comunicaciones y objetivos. Durante la sesión informativa táctica de ayer, trató de advertirles. Señor, si me lo permite, Elisa se puso de pie y señaló el mapa que se mostraba. Esta ruta de vuelo tiene una vulnerabilidad. Si el enemigo despliega contramedidas electrónicas aquí, toda nuestra formación quedará expuesta. Recomiendo una ruta alternativa que mantenga los enlaces de comunicación y al mismo tiempo proporcione un mejor posicionamiento defensivo. El mayor Thompson apenas había levantado la vista de su café. Teniente, eso es teoría de libro de texto. El combate real no sigue los modelos de tu computadora. Sabemos lo que hacemos. El capitán Hayes, un veterano de 15 años, se había reído abiertamente. Quizás sea mejor quedarse con lo que ya sabes. Grant, deja el verdadero vuelo a la gente a la que realmente le han disparado. La sala estalló en risas. Su análisis táctico cuidadosamente preparado fue literalmente arrojado a la basura. Thompson lo arrugó y lo tiró a un lado sin leerlo. Ahora, mientras observaba a través de las ventanas de la torre los F-16 rodando hacia la pista, Elisa sintió un nudo familiar en el estómago. No tenía miedo por sí misma, sino miedo por lo que veía venir. Las instrucciones de la misión eran claras. Interceptar 5 aeronaves no identificadas que habían violado el espacio aéreo restringido. La inteligencia sugirió que estaban probando respuestas defensivas, sondeando en busca de debilidades. Pero el análisis de Elisa mostró algo diferente. El tiempo, los vectores de aproximación, las firmas electrónicas. Esto no era una sonda. Este fue un ataque coordinado que utilizó exactamente las vulnerabilidades que ella había identificado. Encendió la pantalla del radar en su estación de monitoreo, rastreando el progreso del escuadrón. 8 puntos verdes que se mueven en perfecta formación, siguiendo el patrón de intercepción estándar. Profesional,
Según el libro, predecible, exactamente lo que el enemigo esperaba. Sus dedos tamborileaban contra la consola mientras observaba cómo la distancia se acercaba. En su tableta personal, tenía el plan de vuelo alternativo, el que Thompson había descartado. 27 páginas de análisis táctico, evaluación de amenazas y planificación de contingencias, todas inútiles si nadie escucha. La radio crepitaba con los registros de rutina. Base de cazadores. El vuelo del Tigre está en el aire. Procediendo al punto de referencia alfa. Copiar. Vuelo del Tigre. El tiempo está despejado. No se reportó tráfico adicional. Charla normal del piloto. Voces seguras de hombres que habían volado cientos de misiones. Tenían todos los motivos para sentirse seguros. No tenían idea de que estaban cayendo en una trampa que podrían haber evitado. Elisa miró fijamente la pantalla del radar, viendo los puntos verdes avanzar hacia lo que ella sabía que sería un campo de exterminio. Dios los ayude, susurró a la habitación vacía. La charla radial comenzó de manera informal, casi juguetona. Elisa monitoreaba desde el centro de comando, viendo 8 puntos verdes avanzar por la pantalla del radar. Hola, viuda. La voz del capitán Hayes resonó en el comunicador. ¿Estás anotando todo esto en tu pequeño cuaderno? Asegúrate de escribir sobre cómo los pilotos reales manejan los negocios. La risa resonó a través del canal. El mayor Thompson interrumpió. Mantengan el profesionalismo, caballeros. Pero Hayes tiene razón, Grant. Espero que estés tomando notas. Así es como se hace fuera del simulador. Las manos de Elisa se apretaron alrededor de su taza de café. Quería advertirle sobre el sector 3, pero se suponía que el apoyo terrestre no debía interrumpir las operaciones de vuelo. Vuelo del Tigre aproximándose al punto de referencia alfa. El teniente Morrison informó, cielo despejado, sin contactos visibles. En la pantalla de Elisa, ella pudo ver lo que ellos no. 5 puntos rojos acercándose desde el noroeste. Usando enmascaramiento de terreno, justo donde su análisis había predicho. Rumbo de contacto 270. Alcance desconocido, gritó Hayes. Veo algo en la térmica, pero nada en el radar. Eso es lo que está ocurriendo, pensó Elisa desesperada. Están utilizando contramedidas electrónicas mientras mantienen fijados los objetivos en nuestros aviones. Tigre 2, confirme contacto, ordenó Thompson. Negativo en contacto con radar. Las térmicas también son borrosas. Podría ser una señal fantasma. Manténgase en formación. Probablemente distorsión atmosférica. Elisa no lo soportó. Ella presionó su micrófono. De la base de cazadores al vuelo del Tigre. Recomendar maniobras evasivas inmediatas. Múltiples contactos se acercan desde el cuadrante noroeste utilizando guerra electrónica. La estática llenó el canal. Entonces la voz de Thompson sonó aguda e irritada. Control de tierra. Mantener la disciplina radial. No necesitamos escenarios de simulación en este momento. Señor, esto no es un escenario. Mi análisis lo demuestra. Grant, sal de esta frecuencia. Esto es una orden. El canal se quedó en silencio. Elisa miró horrorizada la pantalla del radar mientras los puntos rojos acortaban la distancia. Faltaban menos de 60 segundos para que el enemigo estuviera en posición de disparar. Ella buscó su teléfono seguro cuando la voz de Hayes explotó en la radio. Misiles en camino. Contactos múltiples. Salieron de la nada. Formación de ruptura. Thompson gritó. Maniobras evasivas. Mis sistemas de orientación no funcionan. Morrison gritó con pánico en su voz. No puedo conseguir un candado. El paquete de guerra electrónica está activo. Otro piloto informó. Comunicaciones degradantes. Radar intermitente. Elisa observó cómo se desarrollaba el caos. El enemigo había ejecutado exactamente el patrón de ataque que ella había descrito en su informe descartado. Su escuadrón volaba a ciegas. Su tecnología es inútil. Formación dispersa.
El Tiger 4 es alcanzado. Alguien gritó. Tigre 4 cayendo. La radio estalló en transmisiones superpuestas, informes de daños, llamadas de posición, intentos desesperados de coordinación, pero las comunicaciones estaban tan bloqueadas que los pilotos no podían encontrarse entre sí, y mucho menos al enemigo. Base, este es el plomo del Tigre. La voz de Thompson estaba tensa. Necesitamos apoyo inmediato. Solicitamos aeronave de respaldo. La voz del comandante de la base llegó a través del canal de emergencia. Negativo. Plomo del Tigre. Todos los aviones disponibles están comprometidos. Está solo. Elisa se quedó mirando la pantalla del radar. 4 señales amigas se habían apagado. Los F-16 restantes estaban dispersos a lo largo de 80 kilómetros de espacio aéreo, y fueron eliminados uno por un enemigo que podía verlos perfectamente mientras permanecía invisible. En la esquina estaba sentado el F-15 Eagle de respaldo, un caza monoplaza en estado de alerta. Elisa lo miró a través de la ventana, luego su análisis táctico en su tableta. Ella sabía exactamente dónde estaban posicionados los aviones enemigos. Su plan podría funcionar. No el plan defensivo que había sido rechazado, sino un contraataque ofensivo. Tiger 6 está caído, se escuchó en la radio. Repito, Tiger 6 está caído. Eso dejó solo 3 aviones de los 8 originales. Elisa tomó su decisión. Ella agarró su casco de vuelo y su tableta y salió mientras los oficiales de servicio se concentraban en el caos de la radio. El jefe de mantenimiento no estaba a la vista. El F-15 estaba cargado de combustible y listo, sentado en la pista como un depredador enjaulado. Elisa tenía cientos de horas de simulador en este mismo modelo de avión. Ella conocía cada sistema, cada capacidad, cada ventaja táctica. Ella subió a la cabina y comenzó la secuencia de arranque. Los dedos se mueven automáticamente a través de los controles. El motor arrancó con un rugido satisfactorio, audible incluso por encima de las sirenas de emergencia de la base. Aeronave desconocida en la calle de rodaje Delta. Identifíquese inmediatamente. Se escuchó el llamado urgente de la torre. Torre de radio. Elisa cae. Este es el teniente Grant en Eagle 77 solicitando autorización inmediata para despegue de emergencia. Negativo. No está autorizado para realizar operaciones de vuelo. Señor, tengo inteligencia táctica sobre las posiciones enemigas. Puedo terminar este compromiso. Grant, regresa al estacionamiento inmediatamente. Esta es una orden directa. En lugar de responder, Elisa empujó el acelerador hacia adelante y rodó hacia la pista activa. Detrás de ella, podía oír los vehículos que se ponía en marcha y las fuerzas de seguridad intentando interceptarla, pero ella ya estaba decidida a despegar. Cuando el F-15 despegó, Elisa sintió que descendía una calma familiar. Los escenarios del simulador la habían preparado para esta situación exacta. Ella sabía dónde estaba posicionado cada avión enemigo según su patrón de ataque. Es hora de demostrar que los pilotos de papel pueden escribir sus propios finales. Tiraron su plan a la basura. Se burlaron de sus advertencias. Volaron directamente a una trampa que ella había visto venir. Y cuando todo se vino abajo, solo quedó una persona que podía salvarlos. La persona con el plan que habían rechazado. Cuando los pilotos experimentados fallan, ¿quién salva la misión? ¿Otro soldado o la propia estrategia descartada? ¿Y qué pasa cuando un piloto de papel se convierte en el único superviviente? Comenta el plan. Si crees que a veces una idea es más fuerte que todo un escuadrón, hay un tipo de silencio que solo llega cuando las predicciones se convierten en realidad y la persona que todos ignoraban de repente se convierte en la única que puede escuchar el peligro que se aproxima. El F-15 Eagle ascendió rápidamente a través de 20.000 pies. Sus potentes motores llevaron a Elisa por encima de la interferencia de guerra electrónica que estaba paralizando a su escuadrón de abajo. Desde esa altitud, tenía una imagen clara del campo de batalla que nadie más podía ver. Su pantalla de radar mostró la verdad.
5 aviones enemigos en perfecta formación de emboscada, exactamente donde su análisis táctico descartado había predicho que estarían. Estaban utilizando el terreno y la interferencia electrónica para permanecer invisibles a los F-16 mientras los destruían sistemáticamente. Águila 77, aquí base Hunter. La voz del controlador de la torre crepitó con una furia apenas controlada. Se le ordena regresar a la base inmediatamente. Reconocer. Elisa cambió a la frecuencia de emergencia donde los pilotos sobrevivientes del F-16 todavía estaban pidiendo ayuda. En su telescopio solo quedaron 2 puntos verdes. Thompson y otro piloto, ambos volando en patrones de evasión erráticos, incapaces de coordinarse porque sus comunicaciones estaban bloqueadas. ¿Algún avión de caza? Este es el plomo del tigre. La voz de Thompson ahora estaba desesperada y la arrogancia había desaparecido por completo. Necesitamos ayuda inmediata. Número desconocido de hostiles. Posición incierta. Sistemas de armas comprometidos. Por un momento, Elisa consideró responder, pero Thompson había dejado claro que no quería saber nada de ella. Las acciones hablarían más que las palabras. Abrió su análisis táctico en la pantalla de la cabina. El mismo plan que fue tirado a la basura hace 3 días. Cada posición enemiga, cada vector de ataque, cada vulnerabilidad era exactamente como ella había calculado. Los pilotos enemigos eran profesionales, pero seguían un patrón predecible. Se habían posicionado para explotar los puntos ciegos en la formación defensiva estándar. Pero Elisa no estaba volando según un patrón estándar. Ella estaba volando por su cuenta. El primer avión enemigo nunca la vio venir. Elisa se lanzó en picado desde arriba a una velocidad casi supersónica y apuntó al enemigo líder con sus misiles AMRAAM. El piloto estaba tan concentrado en cazar a los F-16 que no notó la nueva amenaza hasta que el misil de Elisa ya estaba en el aire. Fox 3 llamó por la radio, usando el código estándar para el lanzamiento de un misil. La explosión iluminó el cielo. 1 menos. Ahora la formación enemiga estaba en caos. Esperaban encontrarse con F-16 confusos, aislados y con sistemas degradados. En cambio, estaban siendo atacados por un solo F-15 que de alguna manera sabía exactamente dónde estaban y cómo operaban. El segundo hostil intentó correr, lanzándose hacia la cubierta para escapar, pero Elisa había anticipado este movimiento. Esto quedó esbozado en el párrafo 12 de su análisis táctico. Ella ya se había posicionado para cortar la ruta de escape. Otro lanzamiento de misil. Otra explosión. 2 abajo. ¿Qué está pasando ahí arriba? La voz de Thompson en la radio, confundida y desesperada. ¿Quién está disparando? Los 3 aviones enemigos restantes finalmente localizaron la posición de Elisa y giraron para atacarla directamente. Este fue el momento en que su entrenamiento en simulador se volvió invaluable. Combate aéreo 3 contra 1 en un complejo entorno de guerra electrónica. Pero Elisa había practicado este mismo escenario cientos de veces. Ella sabía cuánto tiempo tardaba cada misil enemigo en alcanzar su alcance máximo. Ella conocía el radio de giro y la capacidad de aceleración de su avión. Ella conocía sus tácticas mejor que ellos. El tercer enemigo disparó primero, lanzando 2 misiles guiados por calor a gran distancia. Elisa implementó contramedidas y ejecutó un giro de alta gravedad que su entrenamiento en simulador había grabado en la memoria muscular. Los misiles pasaron sin causar daño. Mientras el piloto enemigo todavía se recuperaba de su ataque, Elisa ya había alineado su disparo. Su fuego de cañón impactó en el ala del avión, enviándolo hacia el suelo en llamas. 3 abajo. Águila 77, identifícate. Llegó una llamada urgente del avión de vigilancia AVAX que finalmente había llegado a la estación. Confirma tu estado en la misión. Elisa ignoró las llamadas de radio. Quedaron 2 hostiles y ahora estaban trabajando juntos, tratando de rodearla en un ataque coordinado. Esta fue la parte más peligrosa.
Los pilotos enemigos se dieron cuenta de que se enfrentaban a alguien con conocimientos tácticos superiores y estaban adaptando su estrategia. Pero Elisa también había planeado esto. Ella condujo a los 2 aviones restantes en una persecución a alta velocidad a través de un estrecho cañón. Terreno que había memorizado a partir de fotografías satelitales durante la preparación de su misión. Los pilotos enemigos, desesperados por conseguir un derribo, la siguieron hasta la trampa. Las paredes del cañón interferían con el seguimiento del radar exactamente como Elisa había calculado. Cuando de repente se detuvo en una subida vertical al final del cañón. El avión que lo perseguía no pudo reaccionar con la suficiente rapidez al terreno. Un piloto se detuvo demasiado tarde. Su avión rozó el borde del cañón y se estrelló contra las rocas de abajo. 4 abajo, el último piloto enemigo, al darse cuenta de que estaba solo y superado, intentó retirarse y escapar. Pero Elisa se había posicionado perfectamente para este momento, la culminación de su plan táctico. Mientras el avión hostil ascendía desesperadamente hacia el espacio aéreo amigo, Elisa disparó su último misil desde un alcance óptimo. El piloto enemigo no tenía dónde correr, ningún terreno detrás del cual esconderse ni contramedidas electrónicas que pudieran salvarlo. La explosión final resonó en las montañas. 5 abajo. El silencio llenó las frecuencias de radio. Las interferencias de guerra electrónica cesaron con la destrucción de los aviones enemigos y de repente todos pudieron comunicarse claramente nuevamente. Base Hunter, aquí Eagle 77, llamó Elisa con calma. Amenaza eliminada. 5 enemigos destruidos. Regresando a la base. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Varias voces intentaron hablar a la vez. Controladores de tierra, pilotos supervivientes, comandantes de base. Todos querían saber quién acababa de eliminar, sin ayuda de nadie, un escuadrón enemigo entero. Águila 77, aquí Tigre Lead. La voz de Thompson llegó a la radio, suave y respetuosa. Gracias por la ayuda. Eso fue volar impresionante. Elisa se permitió una pequeña sonrisa. Simplemente siguiendo el plan táctico. Plomo del Tigre. El que fue informado hace 3 días. Una larga pausa llenó el canal. Entonces la voz de Thompson se oyó en voz baja. Copia eso. Águila 77. Mensaje recibido. Cuando Elisa comenzó a descender hacia Hunter Ridge, pudo ver la base a la distancia. Vehículos de emergencia alineados en la pista. Multitudes de personal se congregaron afuera de los edificios. Todos esperaban ver quién emergería del avión que acababa de reescribir el libro de texto sobre combate aéreo. Había despegado como el piloto de papel Grant, el as del simulador que no encajaba en el combate real. Ella regresaba como la única piloto que había visto venir la trampa, la única que se había preparado para ella y la única que había sobrevivido para contarlo. Su plan táctico rechazado no solo había salvado la misión. Había salvado vidas y demostrado que a veces las batallas más importantes se ganan en la mente antes de librarse en el cielo. El F-15 aterrizó en una recepción diferente a cualquier otra que Elisa hubiera experimentado antes. Los vehículos de emergencia se alineaban en la pista, con sus luces destellando contra el cielo nocturno. Los equipos de tierra, mecánicos, pilotos y personal de la base se habían reunido en cantidades sin precedentes. Mientras rodaba hacia el área de estacionamiento, Elisa pudo ver el auto del comandante de la base corriendo por la pista, seguido por lo que parecía ser la mitad de los oficiales de la base. Apagó el motor y se sentó tranquilamente en la cabina por un momento, procesando lo que acababa de suceder. 5 aviones enemigos destruidos. Misión cumplida. Escuadrón salvado. Su análisis táctico había sido perfecto. Cuando finalmente descendió del avión, un silencio inusual había caído sobre la multitud. Se trataba de gente que había visto la pantalla del radar, que había monitoreado las comunicaciones por radio, que había presenciado algo de lo que se hablaría durante años. El general Morrison, comandante de la base, fue el primero en acercarse. Detrás de él caminaba el mayor Thompson,
con su traje de vuelo roto y su rostro con la tensión de un hombre que acababa de sobrevivir a lo imposible. «Teniente Grant», dijo formalmente el general. Pero su voz transmitía un respeto inconfundible. «Informe. Señor, 5 aviones hostiles eliminados utilizando el plan táctico Delta 73. No hubo bajas amigas después de que comenzó mi enfrentamiento. Todos los objetivos cumplidos». El general Morrison asintió lentamente. «El plan táctico que fue enviado para revisión hace 3 días. Sí, señor. El que identificó los vectores de aproximación del enemigo, las capacidades de guerra electrónica y las posiciones óptimas de contraataque». Un murmullo recorrió la multitud. Ahora todos entendieron lo que había sucedido. El piloto del simulador que habían despedido no solo había tenido razón sobre la amenaza, sino que la había eliminado por sí solo. El mayor Thompson dio un paso adelante. «Señor, si me lo permite», miró directamente a Elisa. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo. El teniente Grant intentó advertirnos. Su análisis fue exhaustivo. Deberíamos haber escuchado. La multitud permaneció en silencio, absorbiendo el peso de esa admisión. El general Morrison recurrió en su ayuda. «Quiero que ese análisis táctico sea revisado inmediatamente por nuestros mejores estrategas. Y quiero las recomendaciones del teniente Grant para actualizar nuestros protocolos defensivos estándar». «Señor», intervino Elisa en voz baja, «el análisis ya está completo. Ha estado en los archivos del escuadrón desde el martes». Otro silencio. Las implicaciones eran claras. Si simplemente hubieran leído su trabajo en lugar de descartarlo, todo el compromiso podría haberse evitado. «A partir de ahora», anunció el general a la multitud reunida, «todas las propuestas tácticas recibirán una revisión estratégica completa independientemente del estado de vuelo del remitente, y el teniente Grant liderará nuestra división de planificación táctica con efecto inmediato». Los aplausos estallaron entre la multitud, pero Elisa notó la calidad de los mismos. No es el reconocimiento cortés que se le da a alguien que tuvo suerte, sino el respeto genuino que se le otorga a alguien que ha demostrado su experiencia bajo presión. Más tarde esa noche, en la sala de preparación del escuadrón, la atmósfera había cambiado por completo. Los pilotos que se habían burlado de su condición de piloto de papel ahora se acercaban a su mesa con preguntas técnicas sobre contramedidas de guerra electrónica y tácticas de múltiples amenazas. El capitán Hayes, que había hecho el comentario sobre los videojuegos apenas unas horas antes, se sentó frente a ella. «Grant, te debo una disculpa y una bebida». «Diablos. Te debo una cena por el resto de mi carrera». «No es necesario», respondió Elisa simplemente. «La próxima vez, simplemente lea las instrucciones tácticas». Hayes se rió, pero fue una risa de respeto, no de burla. «¿Sabes cómo te llaman ahora?» «¿Qué? ¿La viuda?» «Pero no porque seas bueno en simuladores». Hizo una pausa para estudiar su rostro. «Porque cuando te comprometes, dejas viudas atrás». 3 semanas después, el protocolo Widowmark se convirtió en entrenamiento estándar en todos los escuadrones de caza de la Fuerza Aérea. El análisis táctico de Elisa fue clasificado y distribuido como lectura obligatoria para todos los pilotos de combate. Su nombre ya no estaba asociado a los simuladores. En teoría, estaba asociado a 5 derribos confirmados y la salvación de un escuadrón entero. No gané porque volé mejor que ellos. Gané porque ya había visto todo antes de que sucediera. Me llamaron piloto de papel como si fuera un insulto. Pero es en el papel donde se ganan las batallas. En la planificación, en el análisis, en el estudio cuidadoso de lo que hará tu enemigo antes de que él mismo lo sepa. Pasé 3 noches sin dormir preparando ese análisis táctico. No porque quisiera presumir, sino porque veía lo que se avecinaba. Los vectores de ataque, el tiempo, los patrones de guerra electrónica. Todo estaba en los informes de inteligencia, si sabías cómo leerlos. Cuando tiraron mi plan a la basura, no me enojé. Tenía miedo porque sabía exactamente lo que les iba a pasar a esos pilotos.
Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo hasta que llegó el entrenamiento con simulador del que se burlaron y que salvó más que solo mi vida ese día. Cada escenario que había practicado, cada decisión táctica que había ensayado, cada cálculo de una fracción de segundo que había memorizado, todo se unió en 18 minutos de combate real que demuestran que la teoría y la práctica no son opuestas. Son la misma cosa. Ahora, cuando los pilotos jóvenes llegan al entrenamiento táctico, estudian mi enfrentamiento cuadro por cuadro. Analizan las decisiones, el posicionamiento, el timing. Están aprendiendo la misma lección que yo tuve que demostrarles a las duras penas. Esa preparación supera a la experiencia cuando se hace bien. Ahora el mayor Thompson visita mi oficina todos los martes. Ya no para disculparse, sino para revisar escenarios tácticos con alguien en cuyo juicio ha aprendido a confiar. La arrogancia ha desaparecido, sustituida por la humildad que surge al ser salvado por la persona que subestimaste. El capitán Hayes le dice a la gente que aprendió más sobre combate aéreo viendo 5 minutos de imágenes de la cámara de mi arma que en 15 años de vuelo. Probablemente tenga razón, pero la lección no es sobrevolar. Se trata de escuchar. Los militares me enseñaron a seguir órdenes. Pero ese día me enseñó algo más. A veces la orden más importante que puedes darte es a ti mismo. Cuando todos los demás están equivocados y hay vidas en juego, no esperas permiso para hacer lo correcto. Simplemente hazlo. Todavía me llaman viuda ahora, pero el significado ha cambiado. No soy el as del simulador que no podía manejar un combate real. Soy el analista táctico que eliminó 5 amenazas en 18 minutos porque había pasado meses preparándome exactamente para ese momento. Los datos del radar de ese enfrentamiento todavía están clasificados, pero la lección no. El silencio habla más fuerte cuando va seguido de acción. No necesito que me celebren. No necesito desfiles, ni medallas, ni ceremonias de reconocimiento. Solo necesito que lean los informes, que respeten los análisis y que comprendan que a veces las batallas más importantes se libran en la mente mucho antes de librarse en el cielo. Y cuando alguien tire tu plan a la basura, recuerda que eso no significa que el plan esté mal. Simplemente significa que tendrás que demostrar que es correcto. Suscríbete a las increíbles historias de QH si crees que el silencio habla más fuerte, especialmente después de 5 asesinatos limpios.